Durante años, la llamaron monstruo, no por lo que hacía, sino por cómo era su cuerpo. En un rincón polvoriento del desierto, donde el juicio de los demás puede pesar más que una piedra al alma, ella creció envuelta en miradas crueles y susurros a sus espaldas. Era grande, sí, pero también era noble, generosa y con un corazón que abrazaba incluso a quienes la herían. Nadie se detenía a ver su ternura, ni su fuerza silenciosa. Para su gente, solo era esa mujer gorda, esa figura que desentonaba entre los cuerpos secos del poblado. Hasta que un día, un guerrero apache, herido por dentro, callado y sabio, la miró como nadie antes. No con lástima, no con desprecio. La miró con verdad. Y ese encuentro cambió la historia. No solo la suya, también la del pueblo que aprendió a ver con otros ojos. Esta no es solo la historia de una mujer rechazada. Es la historia de un renacer. De cómo, cuando el mundo te cierra todas las puertas, puede llegar alguien que te vea como realmente eres, y te corone reina con solo tenderte la mano. Él también cargaba con heridas invisibles, cicatrices que el viento del desierto no podía borrar. Ella lo sanó sin prometer nada, solo estando ahí, con su ternura sin condiciones. Lo que nadie había querido tocar, él lo honró. Lo que nadie había sabido amar, él lo defendió como un tesoro. Y lo que todos consideraban un cuerpo imperfecto, se volvió símbolo de belleza, fortaleza y dignidad. Quédate conmigo, porque lo que ocurrió entre ellos es algo que no se olvida. Algo que nos recuerda que incluso en los rincones más solitarios, el amor puede florecer como una flor salvaje entre las piedras. Si tú también sientes que el mundo sería un lugar mejor si aprendiéramos a ver con el corazón y no con los ojos, entonces suscríbete. Este canal es para ti. Aquí celebramos las almas valientes, los amores verdaderos y la justicia que nace del respeto profundo por cada ser humano. Acompáñame hasta el final de esta historia, porque solo entonces entenderás cómo dos almas rechazadas transformaron su dolor en un destino luminoso que nadie se atrevía a imaginar. La recordaban desde siempre. Desde que tenía apenas 4 o 5 años, su silueta redonda se hacía notar entre las demás niñas del poblado. Mientras las otras correteaban como cervatillas flacas por los bordes del río, ella se quedaba sentada junto a una piedra grande, con las manos cruzadas sobre su regazo, mirando. Era como si supiera, incluso entonces, que el mundo no la aceptaba del todo. Su madre intentaba peinarla con cariño, ponerle vestidos con bordados color maíz, pero ninguna tela lograba esconder los murmullos. Parece un tambor de guerra, decían algunos hombres entre dientes. Esa niña no va a encontrar marido nunca, susurraban mujeres con ojos de cuchillo. Y aunque ella no entendía todas las palabras, sentía en la piel ese frío que no viene del viento, sino de la exclusión. Así fue creciendo, escuchando risas que no la incluían, viendo cómo los juegos se formaban sin su nombre, cómo los niños le hacían hueco no para acercarse, sino para alejarse. No tenía un nombre cruel. De hecho, su madre la había llamado Nube Suave, porque al nacer parecía envolverse con ternura en los brazos, con la dulzura y el peso de una lluvia que aún no cae. Pero pronto, muchos dejaron de usar ese nombre. Empezaron a decirle la gorda, la pesada, la que no corre, la que ocupa mucho espacio. Y ella, sin saber cómo, comenzó a encogerse por dentro. Caminaba con la cabeza baja, las manos pegadas al cuerpo, intentando ocupar el menor espacio posible en un mundo que no la quería ver. Empezó a hablar poco, a reír aún menos. Y cuando reía, se tapaba la boca, como si incluso eso pudiera ofender. Su madre, una mujer fuerte, viuda desde que la niña tenía 3 inviernos, hacía lo que podía. Trabajaba moliendo maíz, curando con hierbas, cosiendo pieles. Era respetada, pero no por ello su hija lo era también. Muchas veces quiso defenderla, gritar al cielo o al consejo del poblado que su niña era bella y buena, que su risa podía sanar,
que sus manos sabían calmar a los animales más nerviosos. Pero algo en la mirada de la pequeña la detenía, ese cansancio anticipado, ese saber antiguo que parecía decir no hace falta, ya estoy acostumbrada. Y es que Nube Suave aprendió pronto a mirar el mundo con distancia. A los 10 años ya sabía distinguir los silencios que hieren de los que protegen. Empezó a pasar más tiempo sola. Iba al borde del río con un cuaderno de piel de ciervo donde dibujaba figuras grandes y redondas, lunas llenas, búfalos dormidos, montañas gordas y poderosas. En su mundo interior, ser grande no era motivo de vergüenza. Era símbolo de poder, de abrigo, de estabilidad. Pero no se atrevía a mostrar esos dibujos. Los escondía en un hueco de roca bajo un arbusto seco, como si fueran secretos peligrosos. Los inviernos pasaban, y con ellos su infancia. En la adolescencia, las miradas cambiaron de tono. Ya no eran solo burlas de niños. Eran juicios adultos, evaluaciones frías. Está sana, pero ¿quién la querrá? Si al menos supiera cocinar o bailar bien, ¿por qué no baja un poco? Hay hierbas para eso. Nadie preguntaba si estaba feliz, si soñaba con algo, si tenía miedo. Solo importaba el cuerpo, el volumen, el espacio que ocupaba. Ella seguía siendo la misma, callada, observadora, con un corazón grande como el cielo al atardecer. Pero para el poblado, eso no bastaba. Sin embargo, la tierra no olvida. Y el viento lleva consigo las historias de quienes han sido ignorados. En esos años, Nube Suave empezó a sentir que no estaba sola del todo. A veces, al caminar por el bosque, los pájaros no huían de su paso. Algunas noches, un zorro se acercaba a su cabaña y dormía cerca sin miedo. Y cuando lloraba en silencio, porque sí, lloraba a menudo, el fuego parecía bailar más cerca de sus pies, como si quisiera consolarla. Ella creía que era su imaginación, pero había algo más. Una conexión profunda con lo natural, como si su alma grande resonara con la tierra misma. A los 17, ya era una mujer. Fuerte. De mejillas redondas, ojos oscuros como la tierra mojada, y una espalda firme como tronco de sabino. Pero seguía caminando como si pidiera permiso al suelo. Nada cambiaba en el poblado. Nadie la miraba con deseo, con ternura, solo con condescendencia o lástima. Hasta que un día llegó un forastero. Venía del sur, con un brazo vendado y una mirada que no se clavaba en los cuerpos, sino en los silencios. Y aunque no cruzaron palabras, ella sintió que por primera vez en su vida, alguien no la estaba juzgando. La estaba viendo. Pero esa parte de la historia llegará después. Por ahora, basta con saber que Nube Suave, la que tantos llamaron monstruo sin conocerla, ya tenía dentro de sí una belleza indomable. No era la belleza de los cuentos de princesas, ni la de los cuerpos esculpidos. Era otra. Más lenta, más honda, más verdadera. Y estaba a punto de ser reconocida. No por todos, pero sí por quien más importaba. Y eso, como sabrás, puede cambiarlo todo. Nadie supo con certeza de dónde venía. Solo apareció una tarde, montado en un caballo pinto, con la ropa cubierta de polvo y una herida vieja envuelta en un vendaje deshecho. Tenía la mirada de los hombres que han visto demasiado, y el silencio de los que han sobrevivido a cosas que ya no se pueden contar con palabras. No traía nombre que compartir ni historias que ofrecer. Algunos decían que era un apache renegado, otros que venía huyendo de una batalla. Pero él no confirmaba ni negaba nada. Bajó del caballo junto al pozo, pidió agua con un gesto apenas visible, y luego se quedó en pie, como esperando a que el viento le indicara si debía seguir o quedarse. El consejo del poblado, con su mezcla de curiosidad y desconfianza, decidió dejarlo dormir en la vieja choza vacía que había pertenecido a un anciano curandero. Estaba lejos del centro, casi al borde de los matorrales.
El forastero no protestó. Asintió una vez y se instaló allí, sin pedir nada más. Alguien le llevó pan de maíz. Otro, un cuenco de caldo. Los aceptó con respeto, pero sin buscar conversación. Pronto, los niños comenzaron a inventar historias sobre él. Que tenía ojos de lobo, que podía matar sin moverse, que hablaba con los espíritus en sueños. Pero él no parecía peligroso. Solo estaba ausente. Nadie sabía entonces que ese hombre, al que muchos llamaban simplemente el guerrero, cargaba con más que cicatrices. Había perdido a su hijo pequeño en un ataque de forasteros hacía apenas 2 inviernos. Su mujer había muerto meses después, consumida por el dolor y el silencio. Desde entonces, él había comenzado a andar. No buscaba venganza, ni paz. Solo caminaba, como quien ya no espera nada, pero sigue respirando porque algo, allá en lo más profundo, no se ha rendido del todo. Su herida en el brazo era solo la última de muchas. Pero la del pecho, esa no tenía vendaje ni ungüento que la calmara. Los primeros días en el poblado pasó casi invisibles. Solo lo notaban por su forma de moverse, lenta, pero precisa. Siempre alerta, como un animal que no olvida que una trampa puede estar bajo cada sombra. Se ofreció a reparar la cerca de los corrales, a cargar leña o ayudar en el pozo. No hablaba mucho, pero su trabajo era impecable. Con el tiempo, algunos empezaron a respetarlo. No como a un amigo, pero sí como a alguien que, aunque roto, traía consigo una dignidad que imponía silencio. Era evidente que no era un mendigo, ni un cobarde. Algo en su postura recta, en la forma en que miraba a los árboles antes de cortar una rama, decía que había conocido el dolor y había aprendido a no temerle. Fue durante una de esas tardes de faena, cuando el guerrero, al volver del pozo, se cruzó por primera vez con Nube Suave. Ella salía de su cabaña con un cántaro entre los brazos. El peso no parecía molestarle. Sus pasos eran tranquilos, su cuerpo entero parecía formar parte del paisaje. El guerrero la miró, apenas un segundo más de lo habitual. No bajó los ojos, no frunció el ceño. Solo la vio. Como si su presencia no le resultara ni extraña ni desproporcionada. Y en esa mirada breve, algo dentro de ella tembló. No era deseo, ni ilusión. Era una extraña forma de reconocimiento. Como si, por un instante, no hubiera juicio. Ella siguió su camino, pero esa noche, al guardar sus dibujos de lunas y montañas, pensó en esos ojos oscuros, de tierra endurecida, que no la habían evitado ni evaluado. No se atrevió a contárselo a nadie, ni siquiera a su madre. ¿Qué sentido tenía? El guerrero apenas hablaba. Y ella era la que nadie miraba 2 veces. Pero el tiempo, como la lluvia suave, va haciendo su trabajo. Días después volvieron a cruzarse. Esta vez en la zona de cultivo, donde ella ayudaba a recoger hojas de tabaco. Él la vio inclinarse con delicadeza, juntar las plantas como quien acaricia a un animal. Y aunque no dijo nada, se acercó para ayudarla con los sacos. Trabajaron en silencio. A otros les habría parecido una escena sin importancia. Pero para 2 personas que han vivido desde la herida, el silencio compartido puede ser más íntimo que cualquier palabra. El guerrero notó algo que muchos no veían. Nube Suave tenía una calma que aliviaba. Una forma de moverse sin prisa, una manera de mirar al cielo como quien escucha, no como quien pide. Él, que había aprendido a desconfiar de todo, sintió que junto a ella el aire pesaba menos. Y ella, que había aprendido a esconderse, sintió que con él no necesitaba hacerse pequeña. Así empezaron a coincidir más seguido. No por plan, sino por ese misterioso lenguaje que tiene la vida cuando quiere reunir 2 almas afines. Nunca hablaron de lo que les dolía. No aún.
pero bastaba estar cerca para que ambos respiraran un poco más hondo. A veces compartían tareas, o simplemente caminaban en la misma dirección sin decirse nada, como dos ramas del mismo árbol, creciendo en paralelo, buscando la luz desde la sombra. El poblado los miraba con extrañeza. Algunos murmuraban. Otros se reían por lo bajo. «¿Qué hará ese hombre con esa mujer enorme?», decían. «Dos desechos juntos, ¿cómo no?». Pero ni uno ni otro parecía escuchar. O si lo hacían, ya no les dolía igual, porque estaban descubriendo algo nuevo, la presencia que consuela, la compañía sin exigencia, el respeto sin condiciones. Y aunque todavía nadie lo sabía, algo sagrado estaba empezando a tomar forma. Algo que ni las cicatrices, ni el rechazo, ni la soledad más larga podían impedir. Algo que, como las raíces bajo tierra, crece sin hacer ruido, hasta que un día florece. La vida en el poblado seguía su curso. Nacían niños, morían ancianos, se tejían mantas y se preparaban ungüentos con hojas secas y raíces. Las estaciones pasaban como un suspiro largo entre el calor del desierto y las lluvias breves que perfumaban la tierra. Pero en medio de esa rutina inmensa, entre tareas repetidas y días iguales, algo muy sutil estaba ocurriendo. Como cuando el viento cambia de dirección y nadie lo nota al principio, la presencia del guerrero y de Nube Suave empezó a dibujar un nuevo lenguaje. No se hablaban mucho. A veces solo compartían un espacio, el silencio bajo un árbol, la sombra junto al río, el esfuerzo de acarrear leña. Pero entre ellos había una paz difícil de encontrar en el mundo. Una forma de estar sin tener que explicar nada. Y eso, para dos personas que habían sido siempre malentendidas, era un regalo inmenso. Él había empezado a buscar excusas para estar cerca. No lo hacía con torpeza ni con segundas intenciones. Simplemente parecía seguir un instinto antiguo, como si su cuerpo supiera lo que necesitaba antes que su mente. A veces se ofrecía a ayudarla con los sacos de grano, o pasaba por donde ella recogía agua solo para intercambiar una mirada. Ella lo notaba, claro, pero no se dejaba llevar por la esperanza. Había aprendido a no esperar nada de nadie. Sin embargo, en su pecho algo se aflojaba cada vez que él aparecía, como si su sola presencia le dijera, no estás sola, no estás rota. Había momentos en que coincidían junto al fuego. No hablaban de sus vidas pasadas. Él no contaba nada sobre su hijo ni sobre la muerte que lo había empujado a marcharse. Ella tampoco compartía los años de burlas ni los silencios que la obligaron a desaparecer dentro de sí misma. Pero los dos sabían. Lo sabían por cómo se miraban, por cómo se ofrecían cosas pequeñas, un trozo de pan, una manta doblada, sin hacerlo notar demasiado. Esas ofrendas humildes se volvieron sagradas. Un lenguaje sin palabras. Un puente hecho de gestos simples, de respeto profundo, de ese afecto que no exige ni apura. Poco a poco, quienes observaban con atención comenzaron a percibir algo distinto. No un romance como los que se cuentan con risas y promesas, sino una alianza silenciosa, una afinidad que no necesitaba explicación. Y con ello, los rumores se hicieron más crueles. Las mujeres del poblado empezaron a burlarse entre dientes. Pobre hombre, después de todo lo que ha vivido, ahora se enreda con esa. Los jóvenes lanzaban risas apenas contenidas cuando los veían pasar juntos. Pero algo empezaba a cambiar. Porque había también quienes miraban con respeto. Viejos sabios que veían más allá del cuerpo. Niños que, al verlos juntos, se sentían tranquilos. Como si esa unión invisible entre dos almas heridas fuera más verdadera que cualquier norma no escrita del poblado. Un día, mientras caminaban hacia la zona alta, donde los sauces crecen torcidos por el viento, se detuvieron bajo uno especialmente antiguo. El guerrero, sin mirarla, le ofreció una piedra lisa. Ella no entendió al principio.
Luego vio que la piedra tenía grabado un pequeño símbolo, una espiral. Era el signo de lo que no termina, de lo que sigue creciendo, de lo que avanza incluso en la oscuridad. Él no explicó por qué se la daba. Ella no preguntó. Solo la guardó entre sus dedos con cuidado, como si fuera un fragmento de algo muy preciado. Y desde ese día, la llevó siempre consigo, colgada del cuello en un pequeño hilo de cuero. Esa piedra, aunque nadie más lo supiera, fue su primer pacto. El reconocimiento de que algo los unía. No hacía falta nombrarlo. No hacía falta besarse ni prometer nada. Ambos sabían que estaban empezando a formar parte el uno del otro. No desde la pasión, sino desde la comprensión profunda. Desde esa ternura que solo nace cuando se ha conocido el rechazo, y se decide, pese a todo, volver a mirar con amor. Fue entonces cuando Nube Suave empezó a cambiar, sin buscarlo. Caminaba un poco más erguida. Sonreía más seguido, aunque fuera para sí misma. No porque él la hubiese salvado. No. Ella no necesitaba ser salvada. Lo que él había hecho era mirarla sin miedo, y eso bastó para que ella empezara a verse a sí misma con menos vergüenza. Por primera vez en su vida, se permitía creer que no estaba hecha para esconderse. Que su cuerpo, grande, fuerte, lleno de curvas y vida, no era un error, sino un lugar habitable, digno, sagrado. Él también cambió, aunque más discretamente. Empezó a hablar un poco más con los demás. Ayudaba sin que se lo pidieran. Incluso se le oyó reír bajito un par de veces. No hablaba de futuro, ni de planes. Pero ya no parecía un hombre esperando desaparecer. Algo en él se había encendido de nuevo, como una brasa que vuelve a respirar bajo la ceniza. El fuego que ella, sin saberlo, le había devuelto. Los días pasaban, y aunque aún había quienes los juzgaban, la tierra parecía bendecir esa unión con cielos más limpios, con lluvias justas, con noches menos frías. Algunos ancianos empezaron a decir que el espíritu del desierto los había unido, que donde hay amor auténtico, ni el cuerpo ni el pasado importan, que cuando dos almas heridas se reconocen, el mundo cambia, aunque sea un poco. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Sin grandes gestos, sin declaraciones. Solo dos seres humanos que se miraban sin temor, que compartían el pan y el silencio, que, en medio del ruido de un mundo que no sabe ver, estaban aprendiendo a ver de verdad. Eran dos soledades que, por fin, se habían encontrado. Y en ese encuentro, algo muy antiguo, muy profundo, empezaba a florecer. Durante mucho tiempo, Nube Suave creyó que su cuerpo era una frontera, un límite entre ella y los demás. Desde niña, aprendió a convivir con la incomodidad de sentirse observada, juzgada, rechazada. Aprendió a vestirse con ropa suelta no por gusto, sino por defensa. A moverse con cuidado, no por torpeza, sino por miedo a que su peso incomodara. Su reflejo en el agua del río no le devolvía la imagen de una mujer, sino la sombra de alguien que no encajaba. No porque no tuviera belleza, la tenía, honda, serena, suave como el nombre que su madre le dio, sino porque esa belleza no tenía permiso para mostrarse. El mundo no la buscaba. Y ella, poco a poco, dejó de buscarla también. Pero el guerrero no tenía ojos formados por ese mundo. Él no venía de una infancia llena de burlas, pero sí de una adultez forjada por el dolor. Su mirada había aprendido a buscar lo esencial. Y cuando se cruzó con Nube Suave, no vio lo que todos señalaban, ni su volumen, ni sus formas, ni los prejuicios adheridos a su andar pausado. Vio otra cosa. Vio cómo sostenía el cuenco del fuego sin que se le derramara una sola chispa. Cómo acariciaba al perro más viejo del poblado, ese que nadie quería. Cómo sabía cuándo guardar silencio y cuándo decir una sola palabra que aliviaba más que un bálsamo. Él no lo pensó en términos de belleza.
No se dijo, es bella a su manera. Fue algo más profundo. Era como si su alma, rota y todavía sangrante, hubiera reconocido en ella un hogar. No un lugar donde descansar por comodidad, sino uno donde sanar. Y esa sanación empezaba, precisamente, por no mirar el cuerpo como una barrera. Cada vez que se acercaba a ella, no lo hacía con compasión, sino con respeto, como quien se aproxima a algo sagrado. Ella lo percibía, y al principio, ese respeto le dolía más que las burlas, porque despertaba algo que había dormido en lo más profundo de su ser, el anhelo de ser amada, no solo aceptada. La ilusión de ser mirada como una mujer completa, con deseo, sí, pero también con ternura. Y eso daba miedo. Porque cuando una ha vivido toda la vida temiendo el rechazo, el amor verdadero puede parecer una amenaza. Una promesa demasiado grande. Un espejo que muestra una imagen que no sabe si puede sostener. Pero el tiempo, siempre tan sabio, se encargó de mostrarle que aquella mirada no era pasajera, que no era cortesía, que él no la miraba para animarla, sino porque realmente la veía. Con cada encuentro, ella empezó a soltarse un poco más, a alisar su cabello por las mañanas, no por vanidad, sino por gusto, a usar un collar antiguo que su madre le había dejado y que llevaba años guardado, a dejar que su risa se escapara en momentos inesperados, como un ave que ya no quiere vivir en jaula. El poblado seguía dividido. Algunos empezaban a verla distinta. No porque ella hubiera cambiado por fuera, sino porque algo dentro de ella se había encendido. La forma en que caminaba, en que se movía entre las tareas diarias, en que hablaba sin titubeo, todo eso la hacía distinta. Más plena. Más entera. Otros, en cambio, se aferraban a sus prejuicios con la fuerza de quien teme perder su poder. Ahora se cree bonita, decían. Todo por ese hombre forastero. Pero sus palabras ya no entraban tan hondo, porque ella ya no vivía para complacerlas. Vivía para reconocerse, para reencontrarse. Y eso era más poderoso que cualquier burla. Una tarde, mientras tejía junto a la cabaña, una niña pequeña se le acercó con flores silvestres. Sin decir mucho, se las entregó y se sentó a su lado. Nube Suave no preguntó por qué. Solo sonrió y le acomodó el cabello detrás de la oreja. La niña le dijo, bajito, mi mamá dice que tú eres fea, pero a mí me pareces bonita como la luna cuando está llena. Y entonces ella supo que su belleza ya no dependía de los ojos adultos, sino de la verdad que los niños aún podían ver sin filtros. La luna llena, redonda, luminosa, inevitablemente hermosa. Ella era eso. Siempre lo había sido. Solo que ahora podía aceptarlo. El guerrero también lo sabía. Una noche, al compartir el fuego, le entregó una pequeña figura tallada en madera. Era una mujer sentada, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. No era esbelta. No era perfecta. Era sólida, serena, como una montaña que no pide permiso para estar. Ella comprendió sin palabras, él la había tallado. La había visto en su forma más pura. Y al representarla así, no solo le daba su respeto, le daba un lugar en el mundo. Desde entonces, cuando se miraba en el agua del río, ya no veía una sombra. Veía a una mujer que había sobrevivido, que había aprendido a vivir en un cuerpo que otros despreciaron y que ahora era su hogar. Veía a una mujer digna de ser amada, y no por lo que podía ofrecer, sino por lo que era. Porque el amor verdadero no pregunta por tallas ni por normas. No mide, no evalúa, solo se revela. Y cuando lo hace, todo lo demás pierde importancia. Y así fue como la belleza que nadie quiso ver, empezó a florecer. Como las flores del desierto, que no necesitan aplausos para abrirse al sol. Solo necesitan un poco de agua,
y el milagro de que alguien las mire de verdad. El amor, cuando nace en silencio y crece al abrigo de las miradas sinceras, tiene una fuerza que asusta, no por lo que dice, sino por lo que muestra. Y es que el vínculo entre Nube Suave y el guerrero no tardó en encender inquietudes entre los habitantes del poblado. Durante años, ella había sido invisible, o peor aún, motivo de burlas disimuladas. Su presencia era una sombra amable, un fondo sin protagonismo. Y él, el forastero callado, el que había llegado sin historia, era todavía un enigma para muchos. Pero cuando comenzaron a verse juntos con más frecuencia, recogiendo ramas, compartiendo pan, sembrando en silencio, la incomodidad creció. No por escándalo, sino por miedo. Miedo a lo que esa unión revelaba de los demás. El juicio no tardó en tomar forma. Primero fueron los cuchicheos. ¿Lo hace por lástima?, preguntaban algunos. Debe estar confundido o desesperado. Otros iban más lejos. Ese hombre oculta algo y se está aprovechando de ella. Seguro es parte de algún plan. Los ancianos se dividían. Algunos, con corazones más abiertos, veían en ese vínculo una enseñanza que muchos no estaban dispuestos a aceptar. Pero otros, más rígidos, lo consideraban una amenaza al orden de las cosas. Nube Suave, esa mujer rechazada durante tantos años, ahora caminaba como si tuviera derecho a ser feliz. ¿Y si otras mujeres empezaban a hacer lo mismo? ¿Y si los hombres dejaban de buscar solo la apariencia para mirar más adentro? Una tarde, la inquietud se volvió voz. En el consejo del poblado, un hombre de rostro seco y palabras firmes se atrevió a decirlo: no es propio. Esa mujer no representa lo que nuestras hijas deben aspirar a ser. Si permitimos que se eleve, ¿qué estamos enseñando? Nadie mencionó directamente la palabra gorda. Pero estaba en el aire, como un cuchillo que no se ve pero corta. Nadie mencionó tampoco lo que realmente molestaba, que ella, sin cambiar su cuerpo, sin bajar la cabeza, se estaba convirtiendo en algo que muchos no podían soportar, un símbolo de dignidad. El guerrero, al enterarse de aquellos comentarios, no alzó la voz. No era su modo. Pero se acercó al consejo una mañana y les habló con serenidad. Dijo que no venía a quitar nada, ni a imponer nada. Que solo quería vivir en paz, trabajar y respetar la tierra que lo recibía. ¿Y la mujer?, preguntó uno. La respeto, respondió él. Y si eso molesta, es porque hemos olvidado cómo se mira con el corazón. No fueron palabras largas, pero bastaron para dejar un eco que no se apagó con facilidad. Nube Suave no pidió explicaciones. Nunca quiso poner al guerrero en medio de una disputa. Pero dentro de ella, el dolor despertó. No porque la atacaran directamente, eso lo conocía desde niña, sino porque esta vez se metían con algo sagrado. Con su derecho a ser amada. A vivir una alegría sencilla. A compartir su vida con alguien que no la juzgara. Por primera vez sintió rabia. No contra personas concretas, sino contra esa idea tan instalada, que solo ciertos cuerpos, ciertas formas de ser, merecen luz. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. En la celebración del paso de estación, un rito importante, donde se agradecía a la tierra y se honraba a los ancestros, el poblado se reunía en círculo y un miembro era elegido para encender el fuego central. Siempre era alguien considerado ejemplar, un guerrero valiente, una curandera sabia, un joven prometedor. Esa vez, el anciano más antiguo del lugar, el único que no se había pronunciado sobre la pareja, caminó hasta el centro y, con voz temblorosa pero firme, dijo: «Hoy, el fuego lo encenderá quien ha encendido un fuego nuevo entre nosotros. Una mujer que, sin imponer nada, nos ha recordado qué significa la dignidad». Nube Suave. El silencio fue total. Algunos bajaron la vista. Otros fruncieron el ceño. Pero ella caminó.
con paso tranquilo, sin prisa. Se acercó al círculo como quien cruza una frontera invisible, no con arrogancia, sino con una serenidad profunda. Tomó la antorcha, se inclinó con respeto y encendió la llama. La madera crujió suave, como si aprobara. Y en ese momento, algo cambió. No porque todos la aceptaran, no porque dejaran de hablar, pero porque quedó claro que ya no podían ignorarla. Nube Suave ya no era una sombra, era una presencia. Esa noche, junto al fuego, el guerrero se sentó a su lado. No hubo palabras, solo una mano sobre la otra. Y en ese gesto había una promesa, de seguir caminando juntos, aunque doliera, aunque costara. Porque cuando el juicio del pueblo cae como piedra, el amor verdadero se vuelve raíz, y las raíces resisten. En los días siguientes, la vida volvió a su curso. Las tareas, los niños, los animales. Pero algo era distinto. Algunos comenzaron a saludarla con más respeto, a pedirle consejo, a preguntarle por plantas, por remedios, por historias. No todos, nunca todos, pero sí los que sabían ver más allá. Porque una vez que la dignidad se muestra al sol, ya no se puede esconder. Y así, mientras el juicio del pueblo seguía su murmullo eterno, Nube Suave y el guerrero seguían su andar. No para demostrar nada, sino para vivir su verdad. Sin pedir permiso, sin pedir perdón. Porque el amor, cuando es real, no necesita defensa, solo presencia. Y ellos, por fin, habían aprendido a estar presentes el uno para el otro. Sin miedo, sin vergüenza, solo amor. En los días que siguieron a la ceremonia del fuego, algo invisible pareció asentarse entre Nube Suave y el guerrero. Ya no se trataba solo de encuentros compartidos, de silencios cómodos o de miradas sinceras. Había entre ellos una certeza suave, una raíz común que ya no necesitaba confirmarse con palabras. Lo que habían construido juntos, paso a paso, sin prisa, sin pretensiones, ya no era una ilusión ni un refugio temporal. Era un hogar, no hecho de paredes ni techos, sino de gestos, de presencia, de una forma de estar juntos que envolvía y cobijaba. La clase de hogar que el alma reconoce sin haberlo planeado, como si siempre hubiese estado esperando llegar ahí. El guerrero comenzó a reparar su choza con más dedicación. Cambió el tejado de ramas viejas por uno de madera y cuero tenso, reforzó las paredes, talló símbolos de protección en las vigas. Nadie le preguntó por qué, pero quienes observaban con atención sabían que ya no estaba construyendo solo para sí mismo. Había en cada clavo, en cada cuerda, un cuidado que hablaba de algo compartido. No había prisa, no había anuncio, solo preparación. Como si el viento le hubiera susurrado que se aproximaba un nuevo ciclo, uno en el que ya no caminaría solo. Por su parte, Nube Suave no cambió nada de golpe. Ella sabía que lo esencial no necesita adornos, pero se permitió cosas pequeñas que durante años se había negado. Decoró su espacio con flores secas, colgó algunos de sus dibujos en la pared, abrió las ventanas más a menudo para dejar entrar la luz. Y en medio de esos detalles sencillos, su rostro comenzó a mostrar algo nuevo, serenidad. No una alegría explosiva, sino esa paz profunda que brota cuando uno se sabe visto, elegido, querido, sin condiciones. Comenzaron a compartir más tareas cotidianas. Cocinaban juntos a veces, recogían plantas, cuidaban a los niños cuando alguna madre necesitaba ayuda. No hablaban de ser pareja, ni de futuro. Solo vivían. Y en esa vida compartida, había una belleza que no necesitaba grandes demostraciones. Ella, que durante tanto tiempo se sintió extraña en su cuerpo, descubría ahora el gozo de moverse sin esconderse, de reír sin taparse la boca,
de mirar al hombre que amaba sin miedo a ser mirada. Él, que había aprendido a desconfiar de todo, se sorprendía dejándose llevar por los pequeños placeres, el olor del pan recién hecho, el roce de una mano en su espalda, la tibieza de una voz que lo llamaba con dulzura. Un día, mientras recogían semillas junto al arroyo, él se detuvo. No dijo nada. Solo se quedó quieto, mirando el agua correr entre las piedras. Ella se acercó y lo observó en silencio. Fue entonces cuando él le habló, con voz baja, sin mirar al frente. Le dijo que durante mucho tiempo creyó que no volvería a amar, que su corazón había quedado atrás, enterrado junto a un niño que ya no respiraba, pero que había aprendido algo desde que la conoció, que el dolor no desaparece, pero puede dejar de doler tanto si se comparte, y que, sin buscarlo, su alma había encontrado descanso junto a la de ella. No era una declaración solemne, era más bien una confesión sencilla, y por eso mismo, era inmensa. Ella no respondió con palabras. Solo lo tomó del brazo y apoyó su cabeza en su hombro. En ese gesto estaba todo. No necesitaba saber qué vendría después. No necesitaba promesas. Lo único que importaba era ese momento, ese presente sagrado en el que dos personas rotas encontraban, en medio del mundo, un rincón de verdad. Los días siguieron su curso. Lentamente, el poblado fue acostumbrándose a verlos juntos. Ya no con sorpresa, ni con burla. Algunos con aceptación, otros con indiferencia. Pero lo importante es que dejaron de ser motivo de juicio. Su presencia se volvió parte del paisaje. Como las rocas viejas, como los cactus que florecen sin que nadie los vea. Una mujer que durante años fue tratada como un estorbo, y un hombre que llegó sin nombre, se habían convertido en una lección viva. No por lo que decían, sino por lo que eran. En una reunión del consejo, alguien propuso invitar a Nube Suave a participar en la distribución de alimentos del siguiente ciclo. Antes, esa idea habría parecido absurda. Pero ahora nadie objetó. Ella aceptó con humildad, sin buscar destacar. Simplemente fue, hizo su parte, y regresó a su choza al atardecer, donde él ya la esperaba con un cuenco de infusión caliente. Se sentaron en silencio, viendo el cielo volverse naranja. Y en ese silencio, cada sorbo compartido era una celebración. Una tarde, mientras el viento soplaba con fuerza desde el norte, el guerrero le ofreció algo más que palabras. Era un brazalete de cuero trenzado, con un pequeño símbolo grabado en el centro, dos líneas entrelazadas, como caminos que se cruzan y ya no se separan. Ella lo recibió con las manos temblorosas. No era una promesa de matrimonio, ni un compromiso público. Era algo más sagrado, el reconocimiento de que, sin ataduras, sin exigencias, sus almas se habían elegido. A partir de entonces, la choza de él dejó de ser solo suya. Nube Suave fue mudando poco a poco sus cosas, su manta preferida, un cuenco de barro que había moldeado de niña, su cuaderno de dibujos. Y así, sin anuncio ni ceremonia, formaron una vida juntos. No perfecta, no sin días difíciles, pero sí profundamente real. Una vida en la que cada gesto era una forma de decir, estoy aquí, te veo, te respeto, y contigo, soy hogar. Y fue así como, en medio del desierto, bajo un cielo inmenso y entre murmullos que el viento se llevó, dos almas cansadas descubrieron lo más simple y lo más difícil de todo, que cuando el alma se hace casa, ya no hace falta buscar más. Porque se ha llegado. Porque por fin, se pertenece. No hubo una ceremonia. No hubo flores, ni música, ni discursos. Pero todo el poblado supo, en lo más profundo, que Nube Suave se había convertido en algo mucho más grande que la mujer que durante años fue ignorada. No era reina por decreto, ni por herencia. Era reina por presencia. Por la forma en que caminaba entre la gente sin mirar por encima, pero sin agachar la cabeza.
por cómo abrazaba a los niños que lloraban, por cómo escuchaba a los ancianos con paciencia, por cómo se ocupaba de los pequeños detalles que otros no veían. No llevaba corona, ni brazaletes de plata, ni collares llamativos. Pero su dignidad, esa que había sido forjada en el fuego del rechazo, brillaba con más fuerza que cualquier adorno. La transformación fue tan lenta que casi nadie supo cuándo empezó. Pero en cierto momento, era evidente. Ya no se le señalaba como la mujer grande. Ya no era la del guerrero. Era Nube Suave, la que todos buscaban cuando algo dolía, cuando había que organizar, cuando se necesitaba paz. Incluso quienes antes la despreciaron comenzaron a nombrarla con respeto. No porque cambiaron sus valores, sino porque no pudieron resistirse a la verdad de su presencia. El pueblo la vio crecer no en estatura, eso siempre lo tuvo, sino en alma. Y cuando un alma crece, nadie puede encogerla de nuevo. El guerrero lo sabía. La miraba cada día con una mezcla de orgullo sereno y amor callado. No hablaba mucho de ella con otros, no presumía, pero se le notaba en los ojos, en la forma en que la esperaba bajo la sombra, en cómo le servía la comida primero, en cómo se le iluminaba el rostro cuando ella se acercaba. A veces se sentaban al borde del río, sin hablar, solo viendo correr el agua. Y él pensaba que si alguien le hubiera dicho años atrás que volvería a amar así, no lo habría creído. No después de haber enterrado tanto. Pero ahí estaba, viviendo no un nuevo comienzo, sino una continuación sagrada. Un puente que unía su dolor pasado con una esperanza tranquila. A Nube Suave no le gustaba llamar la atención, pero aceptaba su lugar con humildad. Cuando una mujer ha sido tantas veces negada, no necesita gritar para afirmarse. Basta con ser. Y ella era. En cada rincón del día, en cada gesto hacia otros, en cada mirada suave que ofrecía a quien lo necesitaba. Algunos empezaron a imitarla. No en el cuerpo, claro, eso aún costaba, pero sí en el alma. Mujeres más jóvenes se animaban a hablar con más firmeza. Hombres más duros aprendían a callar para escuchar. No era magia. Era ejemplo. Y el ejemplo, cuando nace del amor y no del ego, transforma más que 1000 palabras. Los niños, sobre todo, la adoraban. No solo por su voz tranquila o por sus manos siempre abiertas, sino porque junto a ella se sentían seguros. Como si su cuerpo grande fuera también un refugio del mundo. A menudo se sentaban en su regazo a contarle historias, o a hacerle preguntas que no se atrevían a hacer a otros. Y ella respondía con paciencia, con humor, con esa sabiduría que no viene de los libros, sino del alma que ha aprendido a mirar con compasión. Nunca les hablaba de su pasado, ni de lo que había sufrido. Pero se lo enseñaba con su manera de vivir. Mira, decían sus gestos, puedes ser diferente y aún así ser valioso. Puedes no encajar y aún así tener un lugar. El poblado, que durante años se había comportado como un juez silencioso, comenzó a transformarse. No todos, claro. Aún había quienes susurraban cuando ella pasaba, quienes torcían la boca al verla recibir encargos importantes. Pero incluso esos, con el tiempo, se fueron quedando solos en sus juicios. Porque era difícil negar la evidencia. Algo se había sanado en la comunidad desde que Nube Suave caminaba con paso firme por sus calles. Ya no era la sombra de nadie. Era una luz tranquila. Y quienes tienen ojos para ver, no pueden evitar reconocer la luz cuando se enciende delante suyo. Un día, durante la fiesta de la cosecha, se le pidió que ofreciera una oración de gratitud. Nunca antes se le había ofrecido ese honor. Tomó el cuenco con agua, miró al cielo, y con voz pausada dijo pocas palabras. No habló de sí misma. No habló del amor. Solo agradeció por la tierra, por los frutos, por los que se quedan y los que se van. Pero en su voz había una profundidad que conmovió incluso a los más duros.
Porque cuando una mujer ha conocido el rechazo y elige el agradecimiento, su voz lleva un poder que atraviesa el pecho. Esa noche, bajo las estrellas, el guerrero y ella se acostaron uno junto al otro sobre una manta junto al fuego. Él le tomó la mano, como siempre hacía cuando quería decir sin hablar. Y ella le respondió con una leve caricia en los dedos. No necesitaban nada más. El mundo seguía girando, la vida seguía su curso. Pero ellos, juntos, habían encontrado algo que casi nadie encuentra, un amor libre de vanidad, construido desde el dolor, pero florecido en paz. Porque ser reina no es dominar, ni mandar. Es inspirar. Es sostener con ternura. Es dejar que otros se reconozcan en tu fuerza. Nube Suave nunca llevó una corona. Pero su mirada, su silencio, su dignidad eran trono suficiente. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sabían. Aquella mujer que durante años fue invisible, era ahora el corazón del pueblo. La reina sin corona. La reina del alma. El tiempo siguió su paso con esa lentitud serena que tienen los pueblos del desierto. Las estaciones llegaban como visitantes antiguos, trayendo el polvo del cambio y la brisa del recuerdo. Las huellas en la tierra se borraban con cada viento, pero había cosas que quedaban grabadas más allá del suelo, en la memoria, en los gestos compartidos, en la forma en que dos personas decidieron vivir. Nube Suave y el guerrero no eran jóvenes ya. Sus cuerpos hablaban del trabajo, del cansancio, del tiempo vivido, pero también de la plenitud que nace cuando se ha dejado de luchar contra uno mismo. Nunca hablaron de eternidad. No juraron amor para siempre, ni firmaron promesas. Su compromiso fue distinto. Fue levantarse cada mañana y elegir, otra vez, quedarse cerca. Compartir el pan. Sostener el silencio. Acompañar en la enfermedad o en el desaliento. No con grandes gestos, sino con la ternura de lo cotidiano. Él seguía siendo un hombre de pocas palabras. Pero sus manos lo decían todo, en cómo arreglaba su cabaña, en cómo le preparaba infusiones, en cómo le limpiaba el barro de los pies después de una tormenta. Ella no necesitaba pruebas. Lo veía en sus ojos, cada vez que la miraba como si fuera milagro. Algunos días, ella salía sola al borde del río, donde había escondido de niña su cuaderno de dibujos. Aún lo conservaba. Las hojas estaban algo descoloridas, pero seguían vivas. Allí, entre búfalos redondos y lunas llenas, ahora había nuevas imágenes. Pequeños trazos de manos entrelazadas, un árbol con dos sombras largas, un fogón con dos figuras sentadas. Ya no se dibujaba sola. Ya no se imaginaba distinta. Se representaba como era, grande, firme, serena. Y con ella, siempre él. No como salvador, no como centro, sino como compañero. Como raíz al lado de la suya. Un invierno, él cayó enfermo. No fue grave, pero lo dejó en cama varios días. Nube Suave no se separó de su lado. Le preparaba caldos, le acomodaba las mantas, le mojaba los labios con agua tibia. En sus ojos no había angustia, sino cuidado. La clase de cuidado que no viene de la obligación, sino del amor profundo. Cuando él abrió los ojos tras una fiebre larga, lo primero que vio fue su rostro. Y en ese instante, entre el cansancio y el alivio, supo que había llegado al final de su búsqueda, que no importaba cuanto más viviera, ni qué retos vinieran. Su alma, por fin, tenía un lugar donde descansar. La salud regresó lentamente, como la luz en los amaneceres de invierno. Con cada día que pasaba, el guerrero recuperaba fuerza. Pero también, con cada día, aumentaba su conciencia de lo vivido. Él, que había cruzado desiertos con una herida abierta, ahora comprendía que la mayor sanación no vino del tiempo, sino de la compañía. No había olvidado su pasado, ni pretendía hacerlo. Pero ya no dolía igual. Porque el dolor,
cuando se abraza con ternura, pierde filo. Y eso había hecho ella, abrazar su historia sin pedirle que la escondiera. Una tarde, cuando los sauces se mecían con un viento suave, el guerrero talló algo más en madera. Esta vez no era una figura. Era un círculo. Un símbolo de unidad, de regreso, de ciclo cumplido. Lo colgó sobre la puerta de su choza. Nadie preguntó qué significaba, pero todos lo entendieron. Era el final de un camino largo. Y también el comienzo de uno nuevo. Uno compartido, sin necesidad de partir, sin urgencia por demostrar. Solo vivir. En paz. Juntos. El poblado también había cambiado. Los niños nuevos crecían con la historia de Nube Suave y el guerrero como parte natural de su memoria. No era leyenda, ni ejemplo forzado. Era vida real. La prueba de que el amor no llega solo para los que encajan o para los que cumplen con lo esperado. Llega donde hay verdad, donde hay espacio, donde hay valentía para mirar al otro y decir, así como eres, te recibo. Un día, sentados junto al fuego, Nube Suave le dijo al guerrero, nunca imaginé que alguien pudiera mirarme como tú lo haces. Él no respondió. Solo se acercó, tomó su mano y la apoyó en su pecho. Y en ese gesto estaba toda la respuesta. Porque a veces, cuando dos almas se entienden, las palabras sobran. En su madurez, no necesitaron más que eso, un lugar compartido, respeto mutuo y una historia vivida con lentitud y profundidad. Nunca quisieron ser ejemplo. Solo fueron fieles a lo que sintieron. Pero, sin buscarlo, se convirtieron en algo más grande. En una semilla. En una enseñanza viva. En la prueba de que la belleza, la verdadera belleza, no está en los ojos, sino en la forma en que se ama. Y cuando, años después, uno de ellos partió, el narrador no dice quién, el otro no gritó, no cayó, no maldijo. Solo encendió un fuego al atardecer, puso junto a las llamas el pequeño símbolo tallado del círculo, y se quedó mirando al cielo. Porque sabía que ya no estaban separados. Que lo vivido no muere. Que lo amado sigue respirando, aun cuando ya no está presente en forma. El poblado no celebró su historia con fiestas, ni levantó estatuas. Pero cada vez que un niño preguntaba quién había sido Nube Suave, alguien respondía con una sonrisa y una voz tranquila. Fue una mujer que aprendió a amarse. Y en ese amor, enseñó a todos a mirar distinto. Y así, bajo ese cielo del desierto que todo lo ve, quedaron sus huellas. No en la tierra, que el viento borra, sino en las almas de quienes, al verlos, entendieron que incluso en un mundo lleno de juicios, hay un lugar donde el amor verdadero puede florecer. Un lugar donde dos soledades se hicieron compañía. Donde una mujer fue coronada reina, no por su cuerpo, sino por su alma. Y donde, por fin, dos corazones cansados supieron que habían llegado a casa. Y así termina esta historia, la de Nube Suave, que fue llamada monstruo por quienes no supieron ver su luz. La del guerrero, que llegó con el alma herida y encontró en ella un hogar. Dos seres que no encajaban en los moldes del mundo, y que, al encontrarse, descubrieron que no hacía falta encajar para pertenecer. Solo hacía falta mirarse con verdad, caminar con respeto y amar sin condiciones. Esta no fue una historia de héroes ni de batallas, sino de algo más profundo, la redención que nace cuando el amor reconoce lo valioso en aquello que otros descartaron. Y si algo queda de todo esto, que sea esta certeza: todo ser humano merece ser amado tal como es. Porque nadie es demasiado para quien sabe mirar con el alma. Cuéntame, ¿qué sentiste al escuchar esta historia? ¿Te recordó a alguien? ¿Te viste reflejado en alguna parte? Me encantará leerte en los comentarios. Y si aún no estás suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Suscríbete si tú también crees que cada persona, sin importar su cuerpo, su historia o sus heridas, merece encontrar un amor que no juzgue,
que no tema y que abrace. Nos vemos en la próxima leyenda. Aquí, donde el alma escucha y el corazón recuerda.